Templo Cristiano Aposento Alto les da la más cordial bienvenida a su programación La Puerta de la Fe, un ministerio de los pastores Hernández en la ciudad de Olathe, Kansas. En esta semana estaremos viendo por qué la iglesia debe ser una iglesia en el Espíritu y la Palabra. Además de hablar de la importancia de despertar a nuestro espíritu o avivar a nuestro espíritu, dejo con ustedes ahora a nuestro pastor Rafael Hernández. Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 15 en adelante vamos a ver en referente con el Espíritu Santo. Cuando estemos todos ahí me dice con un amén. Y voy a citar voy a citar dos declaraciones que durante estas conferencias que estuvimos con los ministros, estuvimos nosotros mismos siendo ministrados, y hubo algunas palabras que se dijeron ahí que tomé notas acerca de ellas. Y una de estas, esto es lo que dijo el Espíritu Santo por la pastora Nancy Dufresne. Se lo voy a citar. Dice: muchos hijos de Dios fracasan simplemente por no estar presentes. Amén. Muchos hijos de Dios fracasan por no estar presentes. Fracasan por su ausencia en las reuniones de su iglesia local. Su ausencia los privó de lo que Dios tenía para ellos. Se lo leo otra vez, hermano. Muchos hijos de Dios fracasan simplemente por no estar presentes, por su ausencia en las reuniones de su iglesia local. Su ausencia los privó de lo que Dios tenía para ellos. Nunca sabemos lo que Dios va a hacer. Lo que sí sabemos es que tiene un plan, tiene un propósito y tiene una ejecución para todos los servicios, hermano. Sí, la iglesia fue designada para traer respuestas a nuestras vidas. Nosotros tenemos que ver la iglesia local como algo donde podemos encontrar las respuestas a nuestras vidas y para nuestras vidas. Son muchas veces, gloria a Dios, aleluya, la respuesta a nuestras condiciones o a nuestras situaciones, o las respuestas a nuestro presente o a nuestro futuro, son manifiestas en nuestras reuniones, en nuestros servicios. Gloria a Dios, aleluya. Pero cuando no nos encontramos en Él, nos privamos a sí mismo de la ayuda divina que Dios tenía para nosotros. Amén. Amén. Entonces, si nosotros realizamos esto, gloria a Dios, aleluya, vamos a ver nuestra iglesia más que como un simple lugar de congregación, un simple lugar donde nos congregamos, sino vamos a ver nuestra iglesia como un lugar donde están las respuestas para nuestras vidas. Bueno, pastor, pues la respuesta para mi vida es Cristo. Muchos dicen, ¿verdad? Otros dicen, bueno, pues Dios es mi pastor, Jesús es mi pastor y nada me faltará. Sí, Jesús es nuestro pastor, pero a través de aquellos que ha ungido para este oficio del pastorado. Esa es una de las citas. La otra cita, hermano, la dijo el pastor Jay Everly. Amén. Y dijo esto por el Espíritu: esta era o este tiempo requiere fe en la palabra, pero también requiere, gloria a Dios, aleluya, fe en el Espíritu. Se da cuenta, esta era, en este tiempo que estamos viviendo, no solamente requiere que tengamos fe en la palabra, sino también requiere, gloria a Dios, aleluya, que aprendamos a cómo fluir con el Espíritu, cómo movernos con el Espíritu, cómo responder al Espíritu en nuestras vidas. Es requerible en este tiempo, hermano. Ahora, hay cosas que nos privarán, gloria a Dios, aleluya. Por ejemplo, Efesios, gracias Padre. Efesios dice: levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Se da cuenta? Eso, ahí el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo le está hablando a la iglesia. No le está hablando a los incrédulos. Le está hablando a creyentes que espiritualmente están dormidos. Y es equivalente, un creyente dormido espiritualmente es equivalente a una persona muerta espiritualmente. Las cosas espirituales para él no está receptivo a las cosas espirituales o a las cosas del Espíritu.
hay otra condición del creyente que es la pesadez espiritual. Y tal vez vamos a ver algunas de esas cosas. Porque para esta era, para este tiempo, hermano, es menester que nosotros aprendamos o seamos una iglesia o unos creyentes de la palabra y del espíritu, de los dos, de la palabra y sepamos responder a la palabra, pero también sepamos responder al espíritu. Muchos, gloria a Dios, aleluya, no contienden en contra de la palabra, pero en contra de las cosas del espíritu le son molestas, no tienen placer en ellas, no tienen placer en el fluir del espíritu, no tienen placer, aleluya, no tienen placer en la manifestación del espíritu. Lo que sea cuando es la palabra, lo que sea, pero cuando es el fluir del espíritu, no estoy muy receptivo para eso. Pero tenemos que aprender que la voluntad de Dios es que respondamos a los dos, que respondamos a la palabra y respondamos al espíritu. Amén. Vamos a San Juan capítulo 14. Gracias, Padre. Vamos a leer aquí, casi me dan ganas de brincarme para ir a ver Efesios, ir a ver Hebreos, gloria a Dios, aleluya, ir a ver Timoteo. Es un tiempo, hermano, para nosotros poder ser creyentes de la palabra y del espíritu. Tenemos que despojarnos de algunas cosas. Es donde viene la pesadez espiritual. ¿Nunca le ha tocado que nos lleva demasiado tiempo para entrar en un fluir de oración, por decirlo así? ¿Por qué es eso? Nunca se ha preguntado por qué. ¿Por qué me lleva tanto tiempo conectarme con el espíritu, las cosas del espíritu? ¿Nunca se ha preguntado? ¿Nunca se ha puesto a pensar? Tenemos uno aquí que al instante se prende como un cerillito. Riva Shakala Masaya. Aleluya. Praise God. Tenemos otro que aquí está. Pasa. Se acabó todo el servicio, hermano. Y ya al último, hermano. Ya, después de. ¿Para qué paran el servicio? We done, brother. Pero si apenas estoy empezando, we know. Ya sabemos. But you late. No estoy queriendo. Después seguirse gozando. Pero nadie de ustedes viene con la mentalidad de quedarse aquí todo el día, ¿verdad? Nadie de nosotros. Porque hay cosas que tenemos que hacer. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, ya mejor vamos de una vez para allá, ¿no, hermano? Vamos a Efesios. Si es menester en este tiempo que estamos viviendo, hermanos. No estoy diciendo esto para condenar a nadie. Amén, hermanos. ¿Qué es Efesios capítulo 4? Capítulo 5. Glory be to God. Vamos a ver en el capítulo 5 del versículo 9. ¿Sabe que anoche estaba leyendo la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2? Y habla acerca de la resurrección de Cristo. Y nunca había visto algo, hermano, que anoche que el Espíritu de Dios me lo mostró. Oh my God, Dios mío, hermano. Muchos no creen que Jesús murió espiritualmente. Muchos no creen. Muerte espiritual simple y sencillamente significa separación de Dios. La mayoría de los teólogos están de acuerdo en que Jesús murió físicamente, pero no que murió espiritualmente. Pero si agarramos esa teología, entonces lo que tenemos que hacer, si solamente creemos que Jesús murió físicamente, entonces tenemos que agarrar la Biblia, cerrarla y tirarla, porque no es verdad. Porque la Biblia dice que Jesús fue el primero de ser resucitado entre los muertos. Y si Jesús solamente murió físicamente, Jesús no es el primero en ser resucitado entre los muertos. En el Antiguo Testamento hubo personas que fueron resucitadas entre los muertos.
En el ministerio de Jesús hubo personas que fueron resucitadas de entre los muertos. Y si Jesús solo fue resucitado de la muerte física, entonces la Biblia está mintiendo. Y si la Biblia está mintiendo, entonces no es verdad. Porque la Biblia dice que Jesús fue el primero en ser resucitado de entre los muertos. Entonces, si está hablando que fue el primero en ser resucitado entre los muertos físicos, de la muerte física, no es verdad. Porque muchos fueron resucitados antes de él. Lázaro, conocemos la historia de Lázaro. Jesús murió espiritualmente. ¿Qué significa morir espiritualmente? Separación de Dios. Cuando el pecado del mundo fue puesto sobre Jesús, Jesús clamó, aleluya, y dijo al Padre: ¿por qué me has dejado solo? Hubo una separación entre Jesús y el Padre. Pero en la resurrección de Jesús dice: me llenarás de gozo con tu presencia. Y yo podía ver anoche cómo en la resurrección de Jesús la presencia de Dios volvió a Jesús, hermano. Oh my God. Y decía: gloria a Dios, Señor. Es por eso que todo hijo de Dios, cuando nace de nuevo, hay un gozo en toda persona que ha nacido de nuevo. Es todo el que ha nacido de nuevo y está aquí sabe lo que estoy diciendo. Que cuando nace uno de nuevo hay un gozo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la presencia del Padre viene a morar en nosotros por el Espíritu Santo, hermano. Eso era extra, amén. Ya no sé qué leía eso, hermano. My God, hermano. Leía eso, hermano, y nunca lo había visto. Lo he leído muchas veces, pero no sé que lo está leyendo otra vez. Pude ver eso, hermano. Y my God, dije, la teología. Realmente ese tipo de teología lo que no están haciendo otra cosa más que contradecir la palabra de Dios. Si cuando leemos la Biblia sin la ayuda del Espíritu, we lost. Estamos perdidos en el razonamiento humano. Solo podremos ver lo que los 5 sentidos físicos nos muestran. Vamos, Efesios capítulo 5 versículo 9 dijimos, ¿verdad? Dice la palabra. Entonces esta era requiere de la palabra y el Espíritu. Para que podamos responder a la palabra y al Espíritu, gloria a Dios, aleluya, necesitamos que despojarnos de algunas cosas, amén, hermano. O despertar en el nombre de Jesús, como vamos a ver aquí, dice versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable a quien, hermano, al Señor. Si en tu espíritu, you know. Si no existe tal cosa como pecados ocultos. No existe tal cosa como un pecado que yo desconozca. No existe, hermano. No existe, porque si hemos nacido de nuevo, gloria a Dios, aleluya, el fruto del Espíritu es en toda justicia, en toda bondad. En nuestro espíritu, dentro de nosotros, sabemos claramente cuando algo no está bien. Ahora, si algo está pasando desapercibido de nosotros, entonces algo no está bien con nuestra vida espiritual. Usted sabe, gloria a Dios, aleluya, usted sabe que cuando una persona está dormida hay muchas cosas que pasan desapercibidas de él o de ella y no se da cuenta en la totalidad. ¿Me sigue? Versículo 10 dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es. ¿Cómo comprobamos lo que es agradable al Señor? Y yéndole a decir al hermanito: oiga, hermanito, ¿usted qué opina? Oiga, hermanito, ¿usted qué piensa de esto? ¿Ya ha chequeado en su espíritu? Pero como muchas veces nuestra mente no está de acuerdo con nuestro espíritu, vamos y tratamos de encontrar a alguien que esté de acuerdo con lo que estamos pensando. Pero si ponemos atención aquí adentro a nuestro espíritu, hermano, nos dará testimonio. Nuestro espíritu nos deja saber claramente al instante, al momento, al instante. Nuestro espíritu nos deja saber si algo no está bien, si algo no está conectado con la justicia. No tenemos que ir a preguntarle a alguien si algo está bien, si ponemos atención a nuestro espíritu. Muchas veces la razón por la cual hacemos es porque queremos encontrar a alguien que esté de acuerdo con nosotros. Versículo 11 dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas
cuando son puestas en evidencia. ¿Por qué, hermano? ¿Cuál luz? En él estaba la luz. ¿Y la luz era la luz de quién, hermano? La luz en las tinieblas, ¿qué, hermano? Resplandece. Sí, observe, la luz en las tinieblas, ¿qué? Resplandece. Siempre hay un testimonio interno en nuestro espíritu, en nuestro corazón, cuando algo no está bien, cuando no hicimos algo bien, cuando no dijimos algo bien, cuando no, gloria a Dios, aleluya, actuamos correctamente. Inmediatamente, al instante, aquí dentro de nosotros hay un testimonio interno. Ahora podemos ignorarlo, pero no significa que no haya habido una alerta. Así, la luz expone todas las cosas. Everything. ¿Me sigue, hermano? Dice en el versículo, gloria a Dios, aleluya, 13, ¿verdad? Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Esta es nuestra primera luz. Esta es nuestra luz principal. Esta es nuestra luz primordial. Esta es nuestra luz número 1. Usted no necesita ir a preguntar o pedir un consejo aparte de lo que ya está escrito aquí. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que si usted ya sabe lo que la palabra de Dios dice, no necesita que ir a ver si alguien piensa de alguna forma diferente. Esta es su luz. Esta es su luz principal, su luz primordial. Gloria a Dios, aleluya. Esta, gloria a Dios, el testimonio interno de nuestro espíritu funciona o opera juntamente con esta luz, en acorde, en unión con esta luz, con la palabra de Dios. Nuestra luz principal es la palabra de Dios. ¿Me sigue, hermano? Versículo 14 dice, por lo cual dice. Cuando dice por lo cual, es por lo que acaba de decir anteriormente, o por tanto, o a causa de. ¿Me sigue? Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará ¿quién? Cristo. Si cuando las cosas espirituales están pasando desapercibidas a nuestro alrededor, hay un problema en nuestras vidas. ¿Se acuerda cuando el pastor Michael Jacob ministró y dijo, si tú lees la Biblia y tú estudias y tú oras y haces esas cosas y aún estás bajo ciertas opresiones en tu vida, hay una influencia satánica diabólica envuelta? Ahora, si tú no oras y estudias y lees tu Biblia, entonces estás en un grave problema. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se da cuenta? Tenemos que identificar esas cosas. Fuimos a unas conferencias de ministros y nos predicaban como si fuéramos ovejas, porque Dios conoce el estado espiritual. Dios conoce. La pastora Nancy nos ministró como si yo le estuviera predicando ovejas. Nos habló del Facebook. Dijo, muchos están cambiando su fe por el Facebook. ¿Qué está queriendo decir con eso? Que están dejando que su fe se vaya deteriorando y muriendo, aleluya, a cambio de pasar tanto tiempo en esas cosas. A ministros. Si eso nos tuvo que hablar el Espíritu a nosotros, imagínense, hermano, la iglesia. Esta palabra ha sido traída a ustedes a través del Ministerio de Templo Cristiano Aposento Alto en la ciudad de Olathe, Kansas. Confiamos que nuestro fruto permanece en usted. Le invitamos a que nos siga a través de las redes sociales y en nuestro website en www.aposentoalto.net. Y recuerde, mañana estaremos continuando con este tema. Los esperamos.